Gloria a Dios, buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos para acá para predicar la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en Primera de Samuel 18. Primera de Samuel 18, del 10 al 15. Gloria a Jesús. Vamos a estar de pie para reverenciar la palabra de Dios. Primera de Samuel 18, del 10 al 15. Gloria al que vive para siempre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl se alejó de él y lo hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Amén. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Gloria a Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gloria a Jesús. Vamos a estar predicando bajo el tema Saúl el desechado. Sabe que tenemos una línea de mensaje que se llama un compromiso serio. ¿Se acuerdan? Se llama un compromiso serio. ¿Cómo es que se llama? Un compromiso serio. Pero yo le preguntaba en esta semana al Señor, yo le preguntaba en el Espíritu: Padre, ¿y de qué yo voy a predicar? ¿Cómo yo voy a predicar? ¿Cómo yo sigo con David? Porque yo le dije que David es un personaje muy interesante. Es un personaje de desafíos, de creer, de obediencia, de servicio, de humildad. David es impresionante, un adorador. Gloria a Jesús. Pero ¿por qué Dios iba a llamar a David y lo iba a poner en la vida de Saúl? Y el Espíritu de Dios me decía: Saúl, 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 porque esto es así. Y yo le digo: bueno, está bien, Padre, y tú quieres que yo predique de Saúl, pues yo voy a predicar de Saúl. Saúl el desechado. Saúl el desechado. Gloria a Jesús. ¿Quién fue Saúl? Saúl fue el primer rey de Israel. Él fue rey de Israel, pero no realmente el pueblo estaba preparado para tener un rey. Durante casi 300 años el pueblo de Israel se gobernó por jueces y estaban en el gobierno o en la dirección de Samuel, el último juez, profeta y sacerdote de Israel. Gloria a Jesús. Pero ellos le pidieron rey porque ellos querían ser como las demás naciones. Ellos estaban cansados que sea Jehová. Ellos estaban cansados que sean los jueces. Ellos estaban cansados de que se pusieran a orar y Jehová le dijera. Porque cuando nosotros dependemos de Dios, nosotros tenemos que decirle al Señor: voy por ahí, me entro por ahí, hago esto, hago aquello, me muevo de esta manera. Tú quieres que yo haga esto, tú quieres que yo haga tal viaje, tú quieres que yo consiga ese trabajo, estudio tal carrera, me voy a casar con tal hombre, me voy a casar con tal mujer. Nosotros le tenemos que preguntar al Señor todo cuando nosotros nos dejamos conducir por el Señor. En el tiempo de los jueces hubieron muchos jueces buenos, pero la mayoría, gloria a Jesús, desviaron al Señor, al pueblo del Señor, y estaban ya el último capítulo del jueces. Dice que en Israel todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Entonces estaba Samuel, pero que Samuel tuvo un buen ministerio, pero ya al final de su ministerio, por su vejez, porque nosotros, los pastores y ministros del altar, tenemos que preparar personas. Tenemos que tener personas que sigan el camino. La iglesia tiene que seguir, vaya el pastor o no vaya, esté de viaje el pastor o no esté. Tiene que haber un liderazgo. Gloria a Jesús. Un liderazgo de adoración, un liderazgo de intercesión, un liderazgo de servicio, un liderazgo de evangelismo. Tiene que haber un diaconado. La iglesia no se puede manejar así. Tiene que haber un respeto, un orden, una visión, una palabra que se respete. No es de la manera que nosotros querramos ni como yo quiera, individualmente, porque entonces me llaman a mí individualmente y yo le digo: no, no es así que esto se maneja. Si somos diáconos, el grupo de diáconos, y si yo le voy a llamar la atención a una persona, se la voy a llamar con todos los diáconos, porque es así, o con par de diáconos. Pero si usted hizo
un desastre público, públicamente a usted hay que ponerlo en disciplina, hay que apartarlo del altar, porque usted actuó mal. Entonces nosotros tenemos todas esas reglas, pero Israel en el tiempo de los jueces perdió fuerza. Y todavía en el tiempo de Samuel, porque Samuel era un siervo de Dios, Samuel estaba a lo mejor enfermo, estaba cansado, el pastorado cansa, agota, eso es algo, mire, yo tenía un negocio y yo duré muchos años trabajando en el negocio de Lomina y desde las 7:30 estaba lleno hasta las 7 de la noche. La gente decía, pero Dios mío, que esta gente tiene un pacto, sí, con Jehová Dios de los ejércitos. Porque era un lleno que nosotros no podíamos ni comer. Yo el primer año me engordé muchísimo y eso era un desastre, eso era un lío, contando cuarto por funda. En los tiempos de Balaguer fue que nosotros entramos en el 95 y era un negocio extremadamente próspero porque el Señor nos lo dio y nos dijo, cuando yo entré, me dijo, yo soy el que abro puerta. Y cuando yo abro puerta nadie la cierra, y cuando yo cierro puerta nadie la abre, y te profetizo prosperidad, prosperidad, prosperidad. Con esa palabra el Señor me entró en este negocio y duramos 15 años prósperos para la gloria de Dios, hasta que Dios nos llamó al pastorado, porque iban los pastores, iban los profetas, pero yo no quería ser pastora. Yo, está bien, sí, yo digo que sí. Yo a todos les decía que sí, y yo menos, ay Dios mío. Y yo decía, no, yo voy a trabajar hasta que tengo 80 años. Entonces, teniendo yo tanta responsabilidad, Dios me llamó al pastorado. Pero yo nunca pensé que el pastorado era tan agotante, tan desafiante, tan doloroso, tan desgarrador. Es muy duro, porque lamentablemente no lo podemos complacer a todos. Entonces yo tengo que guardar la palabra. Si yo me salgo de la palabra hay problema, pero mientras yo esté en la palabra tenemos que andar en orden. Entonces Samuel propuso a sus hijos, estoy en el mensaje, él propuso a sus hijos al final de su ministerio, pero los hijos no estaban en Dios. No se sabe cómo un hombre tan especial como él no pudo instruir a sus hijos para que siguieran su legado. Pero que esto no diga porque tú seas hijo, ni seas primo, ni seas sobrino. Esto es que si Jehová dice, este es el que va después de ti aquí a ministrar, ese es el que va, no es el que uno diga. Porque este camino es como Jehová diga, como el Señor diga, amén. No es como diga el pastor, es como diga el Señor. El Señor nos da una visión a los pastores y no tenemos que cumplir la visión de la visión que Él nos da. No nos podemos salir de esa visión, aunque van a venir mucha gente que quieren que yo me añada a la visión de donde ellos vinieron, pero yo no puedo añadirme a la visión de donde ellos vinieron, porque ya Dios me dio una visión a mí. Entonces usted se añade a la visión. ¿Qué pasa? Que Samuel tenía una visión, una forma, un hombre íntegro delante de Dios, pero los hijos no, los hijos le gustaban los chelitos. Ellos eran amigos del soborno. Usted sabe que quien tenga autoridad hay problema. Oiga, todo el mundo quiere el poder, pero el poder es peligroso. Oigan yo lo que yo le digo. Todo el mundo quiere poder, todo el mundo quiere pararse aquí arriba, todo el mundo quiere manillar al grupo, todo el mundo quiere estar al frente de un grupo, pero el poder es peligroso, muy peligroso. Por eso yo cuando gano un presidente, cuando hay problemas, yo oro mucho por nuestro presidente, porque eso es lo que me manda la Biblia. Yo no soy de ningún partido, del partido de Jesucristo. No es como Chichi, que quería fundar un partido, que yo se lo he dicho a ustedes de antes, para él dirigirlo, y el partido se iba a llamar Partido por la Mitad. Chichi, que está ahí, la mitad para ti, la mitad para mí. No, yo no puedo dirigir partido. No puedo dirigir nada. Yo le sirvo a Dios y nunca he sido de ningún partido. Nunca. Porque mi papá me decía, los negociantes, los comerciantes no se van con ningún partido, te quiebran el negocio y después ganan y más nunca lo vuelve a ver. Fájate a trabajar, vender, a comprar y echar para adelante el inventario. Gloria a Dios. Entonces ellos eran amigos de soborno. El que tenga el poder, oigan lo que le voy a decir, el poder es peligroso, muy peligroso. Porque la gente quiere tener el poder, pero hay que tomar decisiones dentro del poder que van a dañar a algunos y van a beneficiar a otros. Entonces el poder no es fácil. Y yo cuando veo gente que están en autoridad, digo, ay Dios mío, ten misericordia. Porque yo, para la gloria de Dios, desde jovencita siempre estuve en autoridad con los empleados de papi, que era ingeniero eléctrico, y después a los 16 años ya estaba al frente de un negocio. Siempre he estado en autoridad. El poder es peligroso. Entonces Samuel se enfrentó, oigan,
con la situación de que trató de dejar los hijos, pero el pueblo lo rechazó. Y le dijo, no, nosotros no queremos que tus hijos no gobiernen porque ellos se dejan llevar el soborno. A ellos les gustaban los cuartos. Y eso es peligroso cuando la gente está en el poder. No, que se robó 5.000 millones, que se robó 10.000 millones. Yo no tengo que ver con eso. No, pero a mí no me hable de política, ni de quién robó, ni cómo robó. Yo no sé, no me interesa. En la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Así que nosotros como siervos de Dios tenemos que cortar eso. A Dios no le agrada eso. Ni le agrada que estemos hablando de política, ni le agrada que estemos hablando de que la situación económica en el país está mala y con una queja avanza. A mí el que me sustenta es el Señor. La gloria y la honra es para Él. Y siempre lo ha hecho. No tengo que ver con partido. Dale el aplauso al Señor. Entonces ellos rechazaron a los hijos de Samuel. Y Samuel oró y fue delante del Padre. Y le dijo, ay Señor, ellos quieren rey. Y el Señor le dijo, ay Dios mío, ay, el mismo Padre le dijo, ay santo. Ah, pues ya no me quieren a mí porque yo soy que dirijo a través de los jueces. No, ellos quieren rey. Y él le dijo, porque mira que los reyes que van a coger, que te van a poner impuestos, te van a quitar a las mujeres, te van a andar en carroza y van a andar adelante y van a andar detrás. Tú vas a tener que dar tus hijas para que sirvan en el palacio. Le vas a tener que dar diezmo de lo que tú trabajas en el campo. Los impuestos son como diezmo. Y vas a tener que dar de todo lo que tú produces porque hay que mantener el palacio. Y hay que mantener a los funcionarios del gobierno. Y eso desde que se fundaron eso. No es de que yo no voy a dar impuestos. Usted tiene que pagar impuestos porque eso es lo que sostiene la economía del país y con lo que el presupuesto nacional a nivel de gobierno se sostiene con los impuestos. Entonces él fue delante de Dios y Dios le dijo, pues está bien, me busca a Saúl. Y le dio todas las indicaciones para que ustedes entiendan cómo fue que llegó Saúl. Estoy en la introducción. Entonces le dije, no, bueno, pues está bien. Y Dios hizo un milagro. El papá de Saúl se le perdieron unas burras, o unas mulas, unas yeguas. Y Dios mandó a Samuel. Él fue a buscarlo y se encontró en el camino y dijo, no, ya eso está resuelto, y lo ungió. Pero Saúl, dice aquí que Saúl, su nombre significa voluntad personal. Es el que hace lo que él quiere. Voluntad personal. Y nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. No podemos hacer nuestra propia voluntad. Gloria a Dios. Su característica era impaciente, era orgulloso y no tenía fe. No manejó la fe en los 40 años de gobierno que tuvo. No la manejó. Yo me pregunto cómo él ministró en esta situación con tan poca fe. Cómo él ministró sin tener esa relación con Dios. Aleluya. Yo le preguntaba al Señor sus errores. Fue obstinado, fue rebelde y rechazó la palabra de Dios. Ese fue el mayor error. Fue obstinado. La gente que tú le dices no te metas por ahí, se meten. No haga eso, no te coma eso, no te conviene. Está muy gordo, tiene el colesterol muy alto. Eso te hace daño para el corazón y no vale nada. Se sigue comiendo todo lo que se sigue comiendo. Después le da una arritmia. Después hay que hacerle un cateterismo. Después hay que destaparle las arterias. Después hay que operarlo de corazón abierto. Y como quiera se muere porque no atendió el consejo. Un ejemplo. A que dejen los chicharrones a las 11 de la noche, lo que les gusta la fritura. Ay, lo dije. Aleluya. Entonces, Saúl nunca buscó la palabra de Dios. No tuvo una relación con Dios. Trató en su gobierno de agradar al pueblo. Sus decisiones fueron para agradar al pueblo, no para agradar a Dios. Aleluya. Y hay situaciones que la gente te va a decir que si yo estoy loca. A mí me ha pasado muchas veces que John y la gente me dice, ya no es loca que tú estás. Yo no estoy loca. Jehová me dijo que hizo eso y eso es lo que yo voy a hacer. Pero ya ellos no me dicen así, ya gracias a Dios aprendieron. Ya me dejan con la locura celestial. Saúl no consultaba a Dios, no confiaba en Dios, no tenía fe. ¿Y esto lo llenó a qué?
a llenarse de celos amargos, lo volvió una persona egoísta, lo volvió una persona orgullosa. Y él era un tipo lindo, alto, con un pelo y una altura que todos los hombres de Israel le llegaban a los hombres, a los hombros. Ya usted sabe lo lindo que era ese hombre. Dice que era un hombre alto, corpulento y atractivo. Así era Saúl, un hombre deseable, con personalidad, pero sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Dice que al principio de su reinado era humilde, pero con el tiempo se llenó de orgullo y de autosuficiencia. Eso es un pecado fuertísimo, porque ahí entra el orgullo. Cuando tú quieres llevar a una gente por un camino, cuando tú le dices, mira, a Dios no le agrada, vamos a hacerlo así. Mira, yo te veo en el altar. Hay mucha gente aquí que la veo en el altar, botando hay lágrimas, moco, desgreñado y despeinado, y que le duele el cuerpo del piso. Y ahí es que está la bendición. Yo te lo dije, tú no te llevas, no quieres venir al altar, pues está bien entonces. Yo sé que ahí en el altar hay bendición. Ahí en el altar es que Dios suple. Ahí en el altar es que Dios quebranta. Ahí en el altar es que Dios revela. Ahí en el altar es que Dios da ministerio, que Dios te llena, que Dios te bautiza en el Espíritu, que te activa la lengua, que te activa los dones. Entonces quieren estar allá atrás en el último banco en vez de estar en el altar. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, él no guardó la ordenanza de la ley. Entonces es raro que él haya sido el primer rey de Israel y que él rechazara la ley. Es algo raro, la palabra de Dios. Porque si nosotros estamos gobernando, nosotros tenemos que buscar que sea Dios que nos dirija en todo lo que vayamos a hacer, en toda nuestra manera de vivir, en toda. Entonces vamos a leer Deuteronomio 17, del 18 al 20, a ver qué decía la ley sobre aquellos que fueran a ser gobernantes. Deuteronomio 17, 18. Gloria a Dios, ahí está en la pantalla. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro, oiga, una copia de la ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes y de los levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras, gloria a Jesús, de la ley y todos sus estatutos, para ponerlo por obra. Oiga, para qué era que Dios le mandaba al que fuera rey algún día a través de Moisés en el libro de Deuteronomio, que no habían entrado a Canaán. Y ya estamos como 400 años después, pero los papeles estaban ahí. Y dice en el 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esa era la promesa que había para el rey Saúl, primer rey de Israel. Oiga, era una promesa muy buena para que alargue su vida, la de él y de sus hijos, si guardaba la ley, la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Pero él no guardaba la palabra de Dios. Eso no estaba en su agenda, ni las ordenanzas de la palabra de Dios. Él durante 20 años fue rey, pero se llevaba de lo que Samuel le decía. Si Samuel le decía, Samuel ora, porque aquí hay gente que no oran. No, ellos le dicen a Zelanda, ora por mí, sierva. Pero cuando usted se vea sin ella, ¿qué usted va a hacer? Usted tiene que orar. Y usted tiene que tener una relación con Dios. Y usted tiene que entrar en el secreto. Y en el secreto Dios le va a revelar sus secretos. El Señor le dijo a Jeremías, esos profetas son unos mentirosos, porque ellos hablan de mí, de que yo le dije, de que yo le hablé, de que yo le mandé, y ellos no entraron en mi secreto. Ellos son unos mentirosos. Yo hablo con el que entra en mi secreto, con el que ora, con el que me busca. Con ese yo hablo. Pero si usted no busca a Dios, usted no puede decir que Dios le dijo. No, eso no está bien. Y no diga eso. Trate de no decir eso. Yo no digo eso. Hay que tener cuidado. Ay, que Dios le dijo. Siempre Dios le está diciendo, y siempre Dios le está dando sueños, y siempre Dios le está revelando. Si Dios le revela, gloria a Dios.
Pero siervo, coja ayuno y oración y busque confirmación de parte de Dios cuando Dios le hable y cuando le den un sueño, una palabra y una cosa. Hay que buscar confirmación. No podemos llevarnos de las emociones, de que Dios le dijo, porque hay mucha gente que dice que Dios le dijo y es mentira. Entonces vamos a ver la primera desobediencia de Saúl. ¿Cómo se llama el mensaje en esta mañana? ¿Cómo se llama? Saúl el desechado. Y nadie quiere que lo desechen, nadie quiere que lo rechacen, nadie quiere que lo tiren para un lado. Entonces vamos a ver la primera desobediencia de Saúl, que está en 1 de Samuel 13, 8 al 14. Esta es la primera desobediencia, pongan atención. Y él esperó, oiga, Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía, entonces Saúl dijo, tráeme el holocausto y tráeme la ofrenda. Y él mismo ofreció la ofrenda y el holocausto. Oiga, con una desesperación, porque si el Señor nos da una palabra a través del líder, a través del siervo, a través del pastor, nosotros no podemos actuar bruscamente, nosotros tenemos que esperar. Y cuando él terminó de hacer el holocausto, que nunca debió hacer eso, porque eso eran los sacerdotes que Dios había ordenado que lo hicieran, ahí mismo vio que Samuel venía y salió a recibirle con su carita limpia y a saludarle. Ay, pasa a ti, Samuel. Ay, entonces le dijo y le dice, Samuel, ¿y qué tú has hecho? Porque vio que estaba el sacrificio ardiendo, el animal estaba quemándose y él alcanzó a ver el humo cuando él venía en el camino. Aleluya. Ay, Dios mío, ¿qué tú has hecho? Y él le dijo, no, es que yo vi que el pueblo se iba, porque es que él tenía temor del pueblo. Él tenía temor de que el pueblo no lo apoyara. Él tenía temor de que el pueblo lo dejara. Nosotros no podemos tener temor de nadie. Aquí van a estar, y en las iglesias que Dios ha llamado y que ha injertado, van a estar los que Dios quiere que estén. Eso es así. El pastor no tiene la legalidad ni en el mundo espiritual para retener a nadie. En 1 de Pedro dice que no nos dueñemos de las ovejas. Ellas son libres. Ustedes vienen a escuchar la palabra y están injertados en este pueblo porque Dios lo trajo. Entonces él tenía miedo porque vi que el pueblo se iba y que tú no venías. Y entonces los filisteos están ahí enfrente, los enemigos, porque ese era el terror de Saúl, los filisteos. Y dije, ay, ahora descenderán los filisteos contra mí y yo no he implorado el favor de Jehová. Haciendo desobediencia se implora el favor de Jehová. Haciendo desobediencia se busca la voluntad de Jehová. Reuniéndose escondida en contra del pastor se busca la voluntad de Jehová. Hablando mal de las ordenanzas de la casa se busca la voluntad de Jehová. No, entonces él estaba asustado y ofreció el holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino para Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Oiga, conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y ustedes saben qué tiempo de gobierno tenía Saúl cuando eso. 1 año. 1 año tenía Saúl gobernando. Parece que Dios le perdonó esa. Él le rogó a Samuel que se presentara con él delante de los ancianos. Él le jaló el vestido a Samuel hasta que le rompió un pedazo. Se tiró en el piso, se humilló. Y ahí entonces Samuel le dio la bendición. Los ancianos se reunieron y que sigue el entierro. Y siguieron. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros actuamos en este camino. Mucho cuidado. Nosotros no dependemos de los hombres. Nosotros dependemos de Dios. Y hay situaciones que Dios te va a mandar a hacer, decisiones, ejecutamientos, cosas que Dios te dice a esto. Y si tú quieres agradar al hombre, no va a agradar a Dios. Entonces él no podía decir que el pueblo se iba a ir. En Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es ¿qué? ¿Quién? Nadie. Si Dios lo había mandado a él esperar y le dijo Samuel, vengo en 7 días. En medio de la batalla él tenía que esperar que Samuel ofreciera el sacrificio. Pero Dios le dio un chance en esa ocasión. Dios le dio un chance.
Gloria a Dios. Él le dijo, está bien, se la dejó pasar. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, cómo nosotros nos manejamos para administrar ministerio. Cómo nosotros vamos a administrar lo de Dios, lo santo, lo sagrado. ¿Y por qué la pastora hizo eso? ¿Y por qué fulano hizo eso? ¿Por qué actuó de esa manera? Bueno, Dios le dijo. Y Dios, si Dios te manda, Él te respalda. Y si tú estás en obediencia, Él va a estar ahí. Tenemos que tener mucho cuidado. Si vamos a tomar una decisión, tenemos que venir al altar y orar y presentársela al Señor. Él desobedeció en ese lugar, en Deuteronomio 12, dice, lo pueden buscar, Deuteronomio 12, 13 y 14, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viere, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tu holocausto, y allí harás todo lo que yo te mando. Y él desobedeció completamente, porque él lamentablemente no apreciaba la palabra de Dios. La caída de Saúl como rey de Israel vino por desechar, despreciar e ignorar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios. ¿Qué nosotros tenemos que guardar? Atesorarla en nuestro corazón y guardarla. Así que vamos al Salmo 119. Aleluya, del 1 al 3. Salmo 119. Dice, bienvenidos los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, pues no hacen maldad, que es iniquidad en su corazón. Gloria a Dios. Teníamos que saber cuál es la decadencia de Saúl para poder, el 6, para él poder serle fiel a Dios. Aleluya. Entonces vamos a 1 de Samuel 15. Vamos a leer mucho. Vamos a comer biblina. Vamos a comer palabra. Gloria a Jesús. Vamos a dar lo que el Señor nos dio. Yo, conforme el Espíritu me da, yo le doy a ustedes. Gloria a Jesús. En 1 de Samuel 15, del 1 al 3, gloria a Jesús. La segunda desobediencia de Saúl para que fuera desechado. Vamos a poner atención. Lo primero es que no atendió al llamado de Samuel y se cogió unas atribuciones que no le pertenecían, porque él no era sacerdote para estar ofreciendo sacrificio. La segunda está en 1 de Samuel del 1 al 3. Saúl desobedece y ahí es que ya le da por la cabeza. Saúl desobedece y es desechado. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, oiga lo que le dijo, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec e Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, lo de pecho, oveja, vaca, camello, asno, y haz lo que Jehová te manda. Y salió a pelear contra Amalec. Amalec fue el pueblo que se levantó contra Dios cuando ellos salían, y no vinieron de frente, porque los judas y los traicioneros vienen de espalda, a hablar a los oídos de espalda en contra de nosotros. Los traicioneros, la gente que hace maldad, que tiene su corazón lleno de iniquidad, que no guarda la palabra, viene por detrás. Y los amalecitas vinieron por detrás. ¿Qué es Amalec? ¿Qué significa Amalec? Es una tribu nómada que desciende de Saúl, el que no quiso la bendición de Esaú, del que no quiso la bendición. Y es una tribu que su nombre significa carne. Oiga, el Amalec significa la carne, lo que le gusta la carne y lo que se opone a lo divino. Eso es Amalec.
lo que le gusta a la carne y se opone a lo divino. Entonces el Señor le dijo, pero ya él tenía muchos años, ya Dios le dio un chance después de la primera metida de pata de Saúl. Él le había dado un chance y él había, si usted se pone a estudiar, él había vencido mucha batalla, él se había ganado el favor del pueblo, él había cambiado, él daba bien, gloria a Dios, pero Dios le dio esta ordenanza, pero él tampoco la obedeció, porque es que él tenía problemas de autosuficiencia. Los siervos de Dios dependemos de Dios, nosotros no dependemos del hombre. Nosotros tenemos que guardar su palabra en nuestros corazones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi protector, Jehová es mi proveedor. El que mora a la sombra morará bajo la sombra del Omnipotente, el Salmo 91. El que habita a la sombra de... Entonces nosotros tenemos que aprendernos la palabra, porque con la palabra es que nosotros vamos a vencer. Tenemos que traer la palabra. Dios le dijo a los discípulos que se la aprendan, porque en ellos parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor. Y si guardamos la palabra, la atesoramos en nuestro corazón, la estudiamos, soltamos el Netflix, soltamos el internet, el TikTok y la foto, soltamos las redes y cogemos una mascota y estudiamos la palabra se va a quedar en nuestros corazones y vamos a preparar mensajes de que para cuando yo predique usted va a soñar. Yo decía, Espíritu Santo, dame mensaje para cuando yo predique. Aleluya, eso me decía Gisela, desde que yo la doctrina y la bauticé pastora, yo voy a predicar como usted, así mismo. Y ella predica muy bien. Entonces nada, me disponerse y decir, yo voy a predicar tu palabra. Pero viendo estado, usted no va a predicar la palabra, que el dedo se le gasta. Hay gente que le van a tener que arreglar las huellas digitales porque se le han gastado ahí el día entero. Pasando estado y el estado del cielo, ¿cómo está? Y la palabra de Jehová. Bueno, gloria al que vive. Vamos a ver en el día entonces. Estamos en el 1 Samuel 15. Y él hizo lo que le dio la gana para allá cuando él se fue a pelear con los amalecitas. Y vino palabra a Jehová a Samuel. Mira, en el 10 dice, vino palabra de Jehová a Samuel y Jehová le dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Oiga, esa gente se iban a pie, no habían jipeta, no habían Hummer. Gloria a Dios. Se levanta bien temprano para ir a enfrentar al rey Saúl. Pero él era el que lo dirigía. Él era que tenía la responsabilidad delante de Dios de hablarle y de dirigirlo y de llevarlo. ¿Usted cree que esto es fácil? Esto del pastorado, esto de estar dirigiendo gente, esto no es fácil. Esto es una cosa grande, pero hay que seguir usted. Pero ¿qué dice en Mateo 26:41? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Nosotros tenemos que velar y tenemos que orar. Dios ha establecido un orden. Y hay mujeres, hombres y mujeres, que Dios lo tiene de madrugada orando, que Dios lo despierta, que Dios no lo deja dormir, que amanecen orando. En toda parte del mundo Dios tiene su gente. Cuando estamos en medio de la pandemia, uno oraba muchísimo, uno trancado, imagínense, otro el día entero mandando mensajes por WhatsApp, subiendo mensajes por Facebook, leyendo la palabra, comiendo mucho y orando. Porque ese año uno solo duró trancado, fue
el Espíritu me levantaba de madrugada y me ponía nombre de gente que yo tenía años que no veía. Y me decía ahora por fulano, y yo orando por gente, pero años yo tenía. Y yo decía, bueno, Dios sabrá por qué me está poniendo a orar por esa gente. Entonces ahí dice esto, el Señor Jesús hablándole a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Oiga, la carne nunca va a querer orar. No, hay que lavarse la cara con agua fría. Hay que, si usted se duerme sentado, usted tiene que caminar orando. Usted tiene que caminar, usted tiene que moverse. Usted tiene que sacudirse. Porque si no, la carne no está dispuesta a orar. La carne no es amiga de Dios. Lo que es amigo del Espíritu, que Él sopló en nuestro aliento, y el Espíritu Santo que vive en nosotros. Aleluya. Hay una conexión espiritual con el Espíritu de Dios que Él sopló en la boca de Adán. Y el Espíritu Santo, aleluya, que vive dentro de nuestros corazones cuando nos convertimos. Y esa conexión hace que nos inste a orar, que nos empuje a orar, que nos acuerde a orar. Él le dijo a sus discípulos que oremos, que le busquemos, aleluya. Pero la carne se opone. La carne lo que quiere es brillo. La carne lo que quiere es brillar. La carne no quiere nada con el Espíritu. Se oponen entre sí, son enemigos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Gloria a Dios. Sí, que en el 15:18 él le dije, él va y lo enfrenta y le dice: Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no se ha oído la voz de Jehová, sino que ha vuelto el botín? Ay, Dios mío. Y Saúl le dijo, ay, oiga, lo mismo, le dijo lo mismo, la misma excusa vana del hombre, excusa vana de la carne, excusa vana del orgullo, excusa vana de la vida del hombre. Porque si andamos en el Espíritu, vamos a querer lo que el Espíritu Santo quiere, y nos vamos a negar a nosotros mismos, y no vamos a dejar que la carne se imponga. Tenemos que cancelar la obra de la carne, aleluya, y que el Espíritu sea que nos dirija. Y Saúl respondió: ay, yo he obedecido a Jehová y fui a la misión que Jehová me envió en el 15:20, y he traído al rey. Oye, si lo primero que tú tenías que matar cuando tuvo una guerra era al rey, a la cabeza, es por la cabeza. Ustedes no saben que cuando usted mata una culebra, si la parte en dos, vuelve y se pega. Usted tiene que desbaratarle la cabeza. A los que le tienen miedo a la culebra, porque yo no le tengo miedo, si usted la agarra, yo también. Y usted coge y le mocha la cabeza y la machaca, porque vuelve y se pega. Usted tiene que darle por la cabeza al pecado. Usted tiene que darle por la cabeza a lo que lo lleva a pecar. Y usted sabe muy bien lo que lo lleva a pecar. Usted sabe muy bien lo que le gusta a la carne. Usted sabe muy bien lo que usted hace escondido donde nadie lo puede ver. Usted sabe muy bien lo que usted hace cuando se tranca. Usted sabe muy bien lo que usted hace cuando su mujer no lo está mirando. Cuando no te están mirando, te da vida y la carne está en su cuenta. Pero si el Espíritu que te dirige, tú vas a negar la carne y va a agradar a Dios, y va a entender que el ángel de Jehová está ahí apuntando en un libro todo lo que nosotros hacemos. Todo no vale. Aleluya. Vamos a aplicárnosla, siervo. Vamos a aplicárnosla. Aleluya. Y entonces Saúl trajo el rey de adorno. Pero dime a ver, si tú peleas una guerra, tú tenías que matarle la cabeza, cortarle la cabeza, como hizo David con Goliat. Al gigante se le mata la cabeza, se le corta la cabeza. Aleluya. Y le dijo: ay, el pueblo tomó del botín oveja y vaca, la primicia del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová. Dios no necesita la sobra del hombre. Dios no necesitaba que Saúl trajera esas ovejas y esa vaca, ni que trajera al rey, mucho menos. Dios mío. ¿Y dónde era que tenía la cabeza Saúl? ¿Cómo usted va a traer el enemigo? Pero ustedes no saben algo. El Amalek, la carne, la desobediencia, el pecado de la carne se sembró en Israel, porque antes de que Samuel llegara y antes de que Samuel pusiera orden,
ya el rey se había acostado con varias hebreas y la había dejado embarazada. Y Amelé ha peleado con Israel de generación en generación, porque lo dejó sembrado. Tú sabes que a los reyes le daban las mejores mujeres. Cuando Samuel vino a llegar y el hombre, esos hombres eran fuertes. Ahí quedó el pecado sembrado y Saúl era el culpable por la desobediencia. Entonces ahí le vino la sentencia. Ya no había vuelta atrás, ya le habían dado varios chances y él quería hacer lo que él le daba la gana porque era el rey. Mira, aunque usted sea el rey, aunque usted sea el presidente, aunque usted sea el pastor, aunque usted sea el líder del trabajo, aunque usted sea quien sea, la voluntad de Dios se impone sobre la tierra. Amén. Él es que gobierna. Él es que gobierna sobre las naciones, sobre los reyes de la tierra. Él tiene la autoridad. Cuando Él cierra, nadie abre, y cuando Él abre, nadie cierra. Aleluya. Y le dijo en el 1 de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, con que se le obedezca su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oiga, atienda eso. No porque yo di mi diezmo y mi ofrenda. No porque yo vine a servir en la reunión de los jóvenes y después arreglé la silla y barrí. Ay, no, porque yo hice esto, pastora. Ay, usted tiene que darle el informe a Dios, no a mí, porque todo lo que usted hace aquí adentro y todo lo que yo hago aquí adentro es para la gloria de Dios. Aleluya, es para la gloria de Dios. El ángel de Jehová que está apuntando ahí es que sabe. Ahí van a pasar las revistas y va a venir la honra. Va a venir la honra. Depende con el corazón que nosotros hagamos las cosas. Aleluya. Y dice en el 15:23: porque como pecado de adivinación, oigan, es la rebelión, y como ídolo, la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea rey sobre Israel. Y le rogó y le rogó. Y hizo una oración por él y se fue. Y dice ahí, oiga, dice ahí, gloria a Jesús, en el 15:24: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tu palabra, porque temí al pueblo. Yo no le puedo tener temor al pueblo, yo le tengo que tener temor a Dios. Aleluya. Y Él es que me va a dirigir. Consentí la voz de ellos. Perdona ahora pues mis pecados y ven conmigo y adoremos a Jehová. Después que le metió el pecado a Israel, después que trajo todos esos animales que Dios no lo quería ahí, que le dio una orden, buena orden, estricta orden, que matara a todo el mundo y que degollara al rey. Si Dios te dice a ti que haga una cosa, no lo hagas media. El Señor no quiere nada media, Él lo quiere todo. Él quiere tu vida entera. Él no quiere sobra, es todo. Ay, pero es que yo le entrego mi vida al Señor, pero es que yo tengo que beber una cervecita de vez en cuando. Entrégale tu vida al Señor, que Dios te va a quitar el deseo de la cervecita y de la muchachita y de la juca y de los vapor y de toda esa diablura del diablo. Pero tenemos que poner nuestro empeño en lo que Jehová nos dice que hagamos. Aleluya. El Señor no quiere rituales. Él no quiere rutina. Él no quiere que usted venga a la iglesia como que esto es una misa. Esto no es una misa, esto es una ofrenda a Jehová. Esto es una ofrenda al Creador del cielo y de la tierra. Esto es una ofrenda al que te formó en el vientre de tu madre. Esto es una ofrenda al que tú vas a ver cuando salga de ese cuerpo. Porque la gente cree que no se va a morir, pero cuando llegue el ángel de la muerte a buscarte, ¿de quién es tu alma? Con eso no se juega. ¿De quién es tu alma? ¿De quién es tu alma? Y cuando llegue el ángel de la muerte que corte, viene el ángel de Jehová a buscar tu alma. Aleluya. Si está escrito en el libro que el Señor Jesús compró con su sangre. Pero si no, vienen los demonios a buscar tu alma y la llevan para el infierno. Usted sabe, usted decide. Usted que sabe, yo no puedo decidir por usted. Y usted no puede decir que no se le predicó. Ya usted está predicado hoy.
Ya usted está predicado. Ya si la muerte llega ahorita, ya estamos predicados todos. Esto es muy delicado. No se crea que porque tu esposa ore y venga a la iglesia, o tu hijo, tu primo, o tu mamá. No, yo estoy salvo. Salvo estoy yo si mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y es que yo estoy salvo. Si no, está más perdido que el hijo de Limber. Amén. ¿Ustedes saben quién fue el hijo de Limber? Uno que salió en los tiempos de Américo Vespucio y de Colón. Y el hombre tenía dinero y él salió a recorrer la tierra. Y nunca llegó. Y todo el mundo decía, se perdió el hijo de Limber. Usted está más perdido que el hijo de Limber. El hijo de Limber nunca apareció. Nunca volvió. Así mismo está usted, si no se arrepiente. ¿Quiénes quieren bendición? ¿Quiénes quieren bendición? Aleluya, gloria al que vive. Vamos al Salmo 119, amados. Salmo 119. Porque nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios. El Señor quiere que guardemos su palabra. Leímos del 1 al 3, bienaventurados los perfectos, los que andan en su palabra, los que guardan sus testimonios, porque nosotros tenemos ninguno, nosotros guardamos el testimonio del Señor en nuestras vidas. Nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Y le buscan con todo su corazón, pero en el 9 dice, ¿con qué limpiará el hombre su camino? No el joven, no es todito. Digamos, estamos jóvenes nosotros. Nosotros estamos jóvenes, los viejos son después de 90 y aquí nadie llega a 90. Estamos jóvenes. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? ¿Con qué? Diga lo que dice ahí. Oiga, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios. Guardile al que está a tu lado. Vamos a guardar la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor espera, eso es lo que el Señor anhela, eso es lo que el Señor busca, que guardemos su palabra. Aleluya. Vamos al 15:32 ahora. Vamos a ver qué hizo con ese trofeo de guerra que le llevó Saúl al profeta Samuel, al sacerdote Samuel, al juez Samuel, que sabía que no lo podía hacer porque ya él tenía muchos años en la guerra y él tenía que matarlo. Entonces tuvo que coger Samuel el sartén por el mango. Y en el 15:32 dice, y dijo, no, estoy no en el 15:32, en el que estábamos. Es que se me voló la hoja. 15:32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él contento. Donde Samuel, muerto de risa, y dijo al rey, ay, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y él cogió una espada y lo traspasó en dos y le cortó la cabeza y lo partió en pedazos. Y Samuel dijo, porque el pecado hay que cortarlo. No, pero que voy a dejar un pedacito. Es que a mí me gusta ver eso, yo la voy a ver menos. El pecado hay que cortarlo, que te aleja de Dios hay que cortarlo. Tijera con el pecado, tijera con el pecado. Ah, pero tú no lo creas, sí, tijera. Hay que cortar el pecado de nuestra vida, aleluya. Y él creía que iba a quedar vivo ahí, comiendo carne fresca de las hebreas. Se le acabó su fiesta. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre se quedará sin hijo. Y le cortó en pedazos delante de Jehová en Gilgal. Le cortó en pedazos, porque así es que se hacía con los reyes. Se le cortaba la cabeza, porque el pecado hay que cortarle la cabeza. Por eso solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. Porque usted le tiene que decir no al pecado, no. Conmigo no va. Oiga, y se fue luego Samuel a su sitio. Y nunca después vio a Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. En Génesis 6:6 Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y mandó el juicio.
del diluvio. Y en este tiempo yo creo que estamos prontos a que el Señor se arrepienta de haberle hecho al hombre, porque esto no es fácil. El pecado está sobre la tierra y lo grande es que a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Y la iglesia de Jesucristo está muy tranquila, limándose las uñas, muy tranquila, muy chilling, y no le importa nada. La iglesia de Jesucristo no tiene dolor por las almas. La iglesia de Jesucristo no le importa las almas. La iglesia de Jesucristo no quiere salir a predicar la palabra. La iglesia de Jesucristo se está preparando para quedarse en la tierra, para cuando venga el anticristo a gobernar sobre la tierra. Los que no están esperando al Señor, ni guardando aceite en sus lámparas, ni orando, ni ayunando, ni buscando, ni velando. Todo lo que usted está estudiando y el dinero que está atesorando, todo va a ser para cuando venga el anticristo sobre la tierra. Para ponerle el sello de la bestia. Le va a poner un sello en la mano o en la frente para usted comprar y vender. Ya empezaron con la tarjeta. Ahora di que en los ojos, usted con el iris de los ojos usted va a pagar. Con la mano usted va a pagar. Con la huella que yo entro en algunos sitios. Y eso es bíblico, eso está en Apocalipsis. Eso está en Apocalipsis, hay que tener cuidado. Vamos a ver lo que dice en Hechos 5:29. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. El Señor viene pronto. Gloria a Jesús. Y dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo es? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos, aleluya, agradar al hombre y agradar a Dios. No podemos agradar la carne y agradar al Espíritu Santo. Santo, 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 que vive en nuestros corazones. O una o la otra. No hay manera. No podemos juntar las dos cosas. A Dios no le agrada eso. Gloria a Dios, aleluya. Y por Saúl no obedecer una orden de parte de Dios, se quedó sin reinado. Y aunque él ya tenía muchos años, 20 y pico de años en el gobierno, cuando Samuel dejó de estar con él y de dirigirlo a él, después dirigió solo al pueblo. Entonces volvemos a donde comenzamos, que le entró un espíritu malo a él, y él a cada rato ese espíritu lo atormentaba de parte de Jehová. Entonces llamaban a David para que le tocara el arpa, aleluya, para que el espíritu se fuera. Pero hay gente que hay que tocarle el arpa y el violín para que estén tranquilos. Hasta la tambora hay que tocarle, porque no quieren obedecer. Aleluya, gloria al que vive. Entonces es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice en 1 de Samuel 16:1, y con esto terminamos hoy, un poquito acerca de la vida de Saúl, porque Saúl comenzó mal y terminó mal. Ahora es que falta ver todas las cosas que él hizo para evitar que David fuera rey. Gloria a Jesús. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. A veces nosotros creemos que somos la última pesicola del desierto, la última pesicola del desierto. La iglesia no va a funcionar sin mí, porque yo no, mi amor, yo me voy y Dios manda a otro. Dios me levanta y Dios manda a otro. Se va un grupo y viene otro. La iglesia es un grupo de personas en movimiento. Ahí es que hay sanidad en la iglesia. Mando es cuando la iglesia está siempre igual, pero la iglesia es un grupo de personas en movimiento. Lo saludable de esto es que estamos en movimiento, que le demos el primer lugar al Señor en todo. Gloria a Jesús. En conclusión, amados, era necesario que para David que fuera rey, para que él fuera rey, oigan, pasara por un proceso de pruebas terribles al lado de Saúl, para ser preparado para cumplir en humildad y obediencia el compromiso de su llamado, ya que todo lo que vivió Saúl
desde su llamado hasta su muerte, fue una universidad para David. Y a Dios le place poner a uno al lado de la persona, aleluya, que va a quitar y donde te va a poner a ti. Pero hay muchos que no le tenemos miedo. Yo no soy Saúl, yo no le tengo miedo. Yo tengo que preparar un legado de personas que se queden al frente de la obra cuando yo salga. Aleluya, amén. La obra de Dios, gloria al que vive para siempre. Asimismo nosotros debemos atender a las enseñanzas del Señor con temor y temblor. Dice la Biblia, con temor y temblor. No que usted vea a la morena que venga, que no se le ve la cara, que tiene una capucha negra así, a buscarlo, que es la muerte. La gente es muy guapa, pero cuando llega la muerte se va toda la guapense y empiezan a pedir cacao. Gloria a Dios. Para guardar, para nosotros poder mantener, nosotros tenemos que guardar su palabra. Tenemos que guardar nuestra conducta en santidad. Oigan, en disciplina. El llamado del evangelio es una disciplina. Por eso nos comparan con los soldados, con los atletas y con los que tienen los conucos, con los agricultores. El llamado del Señor es una disciplina. Tenemos que andar en disciplina, en santidad, en obediencia, en confianza en Dios, para seguir siendo efectivos en el mensaje que debemos proclamar en la tierra. Aleluya. Y para terminar, vamos a leer 1 Corintios 9, 27. 1 Corintios 9, 27. Gloria a Jesús. Ahí está hablando, lo podemos desde el 26 leer. El hermano Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios y le dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no voy a correr a lo loco, no. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, no. En orden, en disciplina, en obediencia, guardando la palabra, es que debemos mantenernos en este camino. Sino que golpeo mi cuerpo, oigan, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, instructor, apóstol, profeta, pastor, misionero, evangelista, maestro, para otros, enseñando a otros, gastando tu vida en otros, predicando en las cárceles, caminando, aleluya, en las casas, predicando en las casas, aleluya. Tenemos que estar claros en eso. No sea que habiendo yo sido heraldo, haber sido ejemplo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Como fue Saúl. Saúl el desechado, porque no quiso atender a la voz de Jehová, porque no quiso atender las ordenanzas de Jehová, porque le dio la espalda a la palabra de Dios. Hoy el Señor nos habla que tenemos que valorar su palabra, que tenemos que guardar su palabra, que tenemos que predicar su palabra y que tenemos que tener cuidado con el testimonio, con lo que hablamos, con lo que comentamos, porque Él viene a buscar una iglesia pura y santa, sin mancha y sin arruga, para llevarnos a celebrar la boda del Cordero. Aleluya.